grabar. Se supone que ya está grabando. Vale. Y Perfecto. entonces ahora te tengo que buscar. ¿Dónde estás? Aquí estás. Hacer hospedador. Vale, Dice, ¿desear cambiar el anfitrión? Sí. perfecto. Creo que ya te lo mandé, sí. Sí, ya lo tengo. Vale, pues si te parece, arrancamos. Si te No hay va problema. bien. Y ya de antemano te agradezco el que hayas aceptado el brindarnos un poco de lo mucho que sabes de la experiencia que estás adquiriendo allá en España. Sí, ¿Tú eres la verdad español que o te fuiste sí, para allá? sí. Soy español, la verdad. Y siempre les Nada. pido a las personas que nos regalan una charla que de manera inicial ustedes se presenten, porque ustedes son los mejores que se conocen, dónde has estado, qué has hecho, qué te gusta de manera general, y pues nos arrancamos con el tema. Vale, perfecto. Y agradeciéndote de antemano el que nos hayas aceptado. Nada, no te preocupes, no te preocupes. Gracias a ti por darme esta oportunidad, ¿no? De un poquito de poder brindaros un poquito de lo que yo sé, que nunca se sabe todo y eso es importante de remarcar, ¿vale? Entonces, nada, me presento así breve, me llamo Pau, nada, soy preparador físico, casi el tema este me viene innato un poquito porque cuando empecé a entrenar fútbol, ¿vale? La cuestión está en, hay gente que le gusta el cómo se hace, táctica tal, ¿vale? Y a mí me gustaba el cómo mejorar a los jugadores, ¿vale? Y entonces a partir de ahí ya me empecé a dar vueltas un poco a la cabeza y dije, hostia, pues lo mío va a ser preparador físico, ¿no? Ujú. Entonces, nada, experiencia, pues bueno, experiencia desde empezar entrenando en mi pueblo, avanzar un poquito más a un pueblo que yo creo que conocéis todos por una serie de televisión, ¿vale? Se llamaba Gandía, o Gandía Shore y todo esto, ¿vale? También había un equipo. Después seguimos avanzando un poquito más, tocamos tema de Valencia, ¿vale? El Valencia Club de Fútbol y demás. Y ahora actualmente estoy en un filial del Levante haciendo pues tareas de un poco entre coordinador de preparación física, un poquito de preparador físico de varias etapas, ¿vale? Que al final es lo más importante y lo más bonito para que al final el objetivo es que lleguen, ¿no? Que lleguen ahí al amateur, ¿no? Que es lo más importante. Entonces, nada, la charla de hoy básicamente va a consistir, pues eso, el título yo creo que todos lo sabéis, ¿no? Un poco el cambio de paradigma, ¿no? Que estamos viviendo desafortunadamente por el COVID, ¿vale? Porque tenemos ahora mismo, podemos tener un equipo de, no sé, 20 jugadores, por ejemplo, y que de esos 20, 4 estén confinados, ¿vale? Entonces, no es el mismo entrenamiento a los 4 que tenemos confinados que a los 16 que están entrenando en el campo, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo muy claro, ¿vale? Entonces, nada, vamos a intentar hacerlo un poco ameno, ¿vale? Yo os voy a intentar hacer una charla para que os concienciéis un poquito de cómo enfocar ese trabajo a ese jugador, ¿vale? Porque al final yo intento dividir los jugadores en 3 estados, ¿vale? 3 estados, que es lo más importante. El primer estado es jugador que sí que puede ir al campo, ese entrena normal y hasta ese lo quitamos porque es una tontería darle mucha importancia, porque al final el cuerpo técnico tiene varias personas y ellos se pueden ocupar de él en mayor o en menor medida. Después, los otros dos son los importantes, es el que está confinado, pero sí que puede salir porque, por ejemplo, le han cerrado el campo de fútbol y no puede entrenar con botas, y el otro, que es el que está confinado y no puede salir de casa. Ese es el que más nos debe de preocupar, ¿vale? Que hay que tener en cuenta, ¿vale? Pero en grande medida, pues voy a intentar hacer un poco una introducción o cómo enfocar el trabajo, ¿vale? A esa gente. Entonces, para todo esto, siempre hay que hacer 3 preguntas, que es el por qué, el cómo y el qué, ¿vale? Un gran profesor que yo tuve en el máster de alto rendimiento deportivo de Barcelona, se llama Richie Serres, desde aquí le mando un saludo si alguna vez me ve, me dijo, si tú averiguas el por qué, el cómo y el qué,
te saldrá solo y eso es lo más importante de todo. Entonces, nosotros vamos a buscar el por qué y a partir de ahí saldrá todo lo demás, ¿vale? Entonces, nos tenemos que plantar un momento y decir, a ver, ¿qué es lo que le pasa al jugador cuando deja de entrenar en un campo y va a entrenar en casa, con calcetines, con pijama, ¿vale? Eso es muy importante. Entonces, lo primero que le pasa es que pierde una serie de capacidades físicas, ¿vale? Como son la fuerza, pierde flexibilidad, pierde resistencia, pierde velocidad, ¿vale? Y también es muy importante, y es una capacidad que se trabaja, es que pierde la capacidad o disminuye su capacidad para repetir acciones. Acciones como cuál, por ejemplo, pues una capacidad que pierde es el RSA y el otro es el RCODA. Vale, para los que no sepan qué es el RSA, es el Repeated Sprint Ability, es decir, la habilidad para repetir sprints, muy importante, porque si yo pierdo esa habilidad también me puedo lesionar, porque se me fatigan los músculos, el isquiosural, el glúteo medio, etcétera, extensores de la cadera en general, ¿vale? Y el RCODA es algo muy parecido, que es el Repeated Change of Direction Ability, que es la habilidad para repetir CODs o lo que es lo mismo, habilidad para repetir cambios de dirección. ¿Vale? Y esto es muy importante. Entonces, en general, lo que le pasa al futbolista básicamente es que pierde capacidad condicional en general, pero también pierde otras cosas que nosotros trabajamos por y para ello, ¿vale? Como es el stiffness del tendón, que el tendón esté más duro, pueda transmitir energía, tal, y esa energía no se disipe en calor. Bueno, eso ya lo habréis estudiado, ¿no? Entonces, básicamente lo que pasa en esto es cuánto tiempo va a estar el futbolista confinado. ¿Lo sabemos seguro? Sí, perfecto. No, muy mal, ¿vale? Muy mal. Hay que intentar averiguarlo como sea. ¿Por qué? Y esto sí que lo tengo que apuntado en una chuletita, porque no me acuerdo de todos los estudios que tengo, y es, según McMaster, ¿vale? En el 2013, y Mujica y Padilla en el 2001, decían que entre 14 y 21 días de confinamiento, de etcétera, ¿vale? Se empiezan a perder capacidades tan importantes como es la fuerza, ¿vale? Hay que tener en cuenta que la fuerza es una capacidad, ¿vale? Que diverge en todas. Es decir, fuerza, sabemos que la fuerza va un poco a la resistencia, va un poco a la flexibilidad, va un poco a la velocidad, etcétera, etcétera, y un gran etcétera, ¿vale? Entonces, una vez sabemos el primer punto, que es qué le pasa al jugador cuando está confinado, y ya sabemos que las 2 primeras semanas, entre comillas, no pierde nada, ni músculo, ni fuerza, ni no sé qué, porque el cuerpo aún como que se está adaptando, ¿vale? Está descansando, ¿vale? No empieza a perder masa muscular, etcétera, etcétera, etcétera. Vale, pues ya sabemos que si pierde todo eso, habrá que hacer una tabla para que gane todo eso y al final es tanto pierde, tanto gana y se queda en una homeostasis permanente, ¿vale? Que eso es muy importante. Entonces, una vez le hacemos la tabla al jugador, ¿vale? Hay que ponerle un apartado de observaciones o, perdona, mira este apartadito, ¿vale? Que tenga en cuenta en el que nosotros no somos expertos, pero debemos de asesorarle, aunque sea un poquito. Porque si nosotros sabemos lo justo, el jugador seguramente sabrá menos si no ha fichado, por ejemplo, a un nutricionista, a un fisio, ¿vale? Etcétera, 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 etcétera. Entonces, consejos que le tenemos que dar al jugador o guiones que le tenemos que dejar al jugador para que él no se desvíe de ese buen estado de forma. El primero es que si en 2 o 3 semanas no debe de aumentar más de 1 kilo o 1,5 kilos el peso corporal. ¿Por qué? Porque eso significa que ha comido, pero bien, ¿vale? Eso es importante. Entonces, para conseguir eso, o mejor dicho, para no conseguir eso, lo importante es que hay que decirle que baje en cierta medida los hidratos de carbono que consume. No es bajarlo drásticamente para hacer una dieta, para adelgazar. Simplemente es, si él sabe que cuando entrenaba en el campo de fútbol, su metabolismo básicamente consumía 2.500 calorías y ahora no salgo de casa y consumo 1.800, que adapte esa ingesta de calorías a lo que quema, ¿vale? Después, otro consejo que le daríamos sería sobre todo que se pusiera que se pusiera en manos de un nutri, ¿vale? De un nutricionista
que se hiciera más o menos una dieta basándose en lo que va a hacer, ¿vale? Porque creo que es la mejor forma de intentar adaptar todo esto, ¿vale? Al nutricionista, evidentemente, habría que decirle que le subiera un poco la dosis de entrenamiento, perdona, de proteínas, ¿vale? Y con eso más o menos tendríamos un efecto protector sobre el músculo, porque hay algunos estudios que comentan que una dosis más o menos un poco alta de proteína según kilos de peso corporal tiene un efecto protector. Un ejemplo sería, por ejemplo, 1,6 gramos de proteína por kilo de peso. Si yo peso 100 kilos, pues yo ingeriría 160, que es una burrada, pero 160 gramos de proteína diarias. ¿Por qué? Porque es un efecto protector. ¿Eso lo podemos hacer todos los días? Pues no, todos los días yo no lo haría, ¿vale? Pero puntualmente sí que se puede hacer y eso es importante, ¿vale? Después, otro consejo que en eso sí que debemos de manejar un poco más es que después de hacer las tablas, ¿vale? Tiene que hacer una mini sesión de recuperación, como es, por ejemplo, pasarse el foam roller. No sé si por allí en Sudamérica es algo parecido, ¿vale? Pero el foam roller aquí en España es una especie de tubo cilíndrico, ¿vale? Que tiene como protuberancias y eso lo que hacen es como hacer un automasaje si tú te pones por encima, ¿vale? Para, pues, para estimular un poco el tema sanguíneo, etcétera, 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 ¿vale? Y después, otra cosa que hay que decirle al futbolista o al deportista que tengamos, da igual el que sea, es que tiene que intentar aumentar esta reunión, un momentito. Dice que, perdón, Agustín, dice que la reunión tiene minutos limitados, ¿vale? Sí, es Zoom básico, pero si se corta nos volvemos a conectar, no pasa nada. Vale, no pasa nada, no te preocupes. Intentaré quedarme por donde iba y ya está. Nada, os comentaba que el futbolista al final, el objetivo que tiene también es aumentar los NEAT, ¿vale? El NEAT es el Non-Exercise Activity Thermogenesis o termogénesis, o como se diga, ¿vale? Básicamente es el gasto calórico que tiene cuando no está haciendo ejercicio, por lo que es lo mismo un metabolismo basal. Eso es muy importante de decírselo, porque si no desciende su NEAT, al revés, si aumenta, tendremos otro puntito a favor para que ese deportista esté en su peso ideal, ¿vale? ¿Que pueda perder músculo? Pues bueno, podrá perder músculo o no, eso lo miraremos, pero al menos ese aspecto lo tenemos cubierto. Y por último, le deberíamos de adjuntar, si podemos, ¿vale? Una tabla de recuperación que tenga puntos clave, ¿vale? Para, al final, porque es muy importante, ¿no? Para optimizar su recuperación y su descanso, ¿vale? Entonces, yo tengo una tabla por aquí que yo se lo adapté a, bueno, a varios de los equipos que yo llevo ahora, el infantil, el juvenil y tal, y ellos lo van siguiendo. Y ahora os lo voy a ver si os puedo compartir pantalla y lo veis, ¿vale? Vale, lo tenemos aquí. Se puede ver, ¿no? Agustín, ¿se ve? Sí, sí se ve. Guay, perfecto. Vale, perfecto. Bueno, la idea de esta tabla me la dio un poquito un equipo, no recuerdo si era de Indonesia o de Australia, ¿vale? Que su preparador físico, el cuerpo técnico y demás, ¿vale? Lo que hicieron básicamente era pues confeccionar una tabla que dependiendo del ítem que tú hacías o cumplías, acumulabas unos puntos, ¿vale? Entonces, para asegurarse un correcto descanso, una correcta recuperación y demás, ¿vale? Tú lo que era, ibas sumando puntos hasta sumar 100 puntos. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, ¿vale? 8 o 10 horas diarias de calidad de sueño, ¿vale? Son 30 puntos. Es decir, si tú dormías todos los días 6 horas y media, ¿vale? Tú no ibas a sumar jamás esos 30 puntos para llegar a los 100. ¿Vale? Entonces es una cosa muy importante. Pero a lo mejor dormías 6 horas y después te hacías 2 horas de siesta. No sé, el típico deporte español, la siesta, muy conocida. ¿Vale? Entonces ahí teníamos una, por ejemplo. O mira, foam roller, el cuarto apartado, 30 minutos. Yo les puse a los míos que 30 minutos a la semana de foam roller, ¿vale? Si lo partes en 3 sesiones, son 10 minutos de foam roller, te sumaban 20 puntos, ¿vale? Entonces tú le das esto al deportista y él de forma autónoma, ¿vale? Puede trabajar en su recuperación y en su descanso. Es perfecto, ¿vale? Y después de todo porque yo tenía deportistas o futbolistas que me decían, es que yo no sé cómo hacer, por ejemplo, el ítem 3, ¿vale? Andar suave o movilidad articular, 30. Ya, pero Pau, yo no sé cómo hacer movilidad articular. No te preocupes. Entonces yo cogí
y les hice más o menos unas rutinas de movilidad articular, rutina de foam roller, ¿vale? O rutina de relajación, porque la relajación también es muy importante, ¿vale? La recuperación de la estructura, como dice Paco Seirulo, ¿vale? En el máster, de la estructura cognitiva, ¿vale? Es muy importante y eso entra dentro de la rutina de relajación, ¿vale? Entonces, así a grosso modo, ¿vale? Más o menos los deportistas intentaban hacer las rutinas, eso sumaba puntos y yo me aseguraba más o menos una correcta recuperación y descanso, ¿vale? Entonces, tenéis aquí la tabla, cualquier cosa, en mi LinkedIn me podéis preguntar, ¿vale? El LinkedIn, bueno, ya sabéis que es Pau Descalzo Fallos y ahí lo podéis mirar, no hay ningún Sí, ahí problema, yo ¿vale? tengo una pregunta. Digo, Dime. por lo que estoy observando, es mucho el cuidado del entrenamiento invisible, porque si no Exacto. estamos muy de cerca con ellos, pues es confiar en que si En realmente confiar en lo que lo están hagan. haciendo o llevando a Exacto. cabo. En la tabla Sí. estoy leyendo, por ejemplo, ducha con cambios de ritmo ahora, de temperatura. Sí. Este, ¿cuál es el beneficio o cuál es el resultado sobre ello? No comprendería mucho ese Vale, no te preocupes, rubro. yo te lo explico. Mira, hay un protocolo que es muy similar, que se llama el CWI, ¿vale? Es CWI, que sería el Cold Water Immersion, ¿vale? Que es algo parecido a inmersión en agua fría, para que tú lo entiendas, que lo que hace es estimular el riego sanguíneo, ¿vale? Simplemente el corazón late más rápido, pero sin una contracción voluntaria de los músculos. Entonces, lo que hace esto es muy parecido, ¿vale? Simplemente es si tú pasas de agua caliente a agua fría, ¿vale? El beneficio se produce en ese cambio. Lo que hacemos es estimular el riego sanguíneo, la circulación, etcétera, etcétera. Pasa sangre, la sangre transporta oxígeno, como todos sabemos, ¿vale? Y ese oxígeno repara los músculos, el daño muscular de las fibras, actina, miosina, etcétera, etcétera, y un gran etcétera, ¿vale? Básicamente se basaría en eso. Si eso lo combinas con un foam roller y con una movilidad articular, te aseguras una buena recuperación y descanso. Pero sí que es verdad que a mis futbolistas no les gusta mucho este ítem y no lo suelen sumar mucho. Porque claro, estar duchándote y cada minuto y medio cambiar agua fría, agua caliente, es más un castigo que un placer, ¿no? El ducharse. Entonces, no sé si he contestado un poco a tu pregunta, espero que sí. Sí, Y nada, ¿hay alguna metodología para hacerlo? Es decir, empiezas con agua fría, agua caliente, agua la tibia. idea, la idea es empezar por agua caliente, fría, caliente, fría, caliente, fría, caliente y acabar en fría. ¿Vale? La idea es acabar en fría, porque si acabas en caliente, tu cuerpo como que se aclimata, ¿vale? Y lo que nosotros queremos es salir de la ducha fríos, porque así nuestro cuerpo necesita subir la temperatura, eso quema calorías, eso aumenta el NEAT y eso en general aumenta el metabolismo basal, que es lo más importante, ¿vale? En el deportista, que es para eso, para lo que muchas veces pues intentamos que no gane peso mediante eso, ¿vale? Entonces, bueno, cualquier duda, después os pongo la tabla y seguimos hablando de eso, ¿vale? Os dejo de compartir pantalla y os sigo explicando un poquito más. A Listo. ver, vale, ya está, ya estamos. Perfecto. Eh, una vez tenemos esto, ¿vale? Hay que marcar el qué, ¿vale? Ahora que tenemos un poco el por qué, ¿vale? Pues porque no quiero perder fuerza, porque no quiero ganar de peso, ¿no? Porque quiero recuperar bien. Pues al qué. ¿Qué es lo importante de esto, ¿vale? Pues el qué es mantener una condición física general, ¿vale? Es muy importante la parte esta porque si después nos vienen mal al campo, necesitaremos hacer sesiones individuales extras, etcétera, etcétera, y a ese deportista le costará más entrar en el ritmo para competir, ¿vale? Esto es muy importante. Otro objetivo importante es reducir las diferencias, ¿no? Las diferencias funcionales unilaterales, ¿vale? Eso de calle, ¿qué significa? Que si yo parto mi cuerpo por la mitad, ¿vale? Y mi cuerpo derecho, imaginaros, la pierna, la mano o todo, como vosotros queráis, ¿vale? Es capaz de producir 30 newtons de fuerza, no sé, imaginaros eso, ¿vale? 30 newtons de fuerza. Y mi izquierdo es capaz de hacer 60 newtons de fuerza, es un ejemplo, ¿vale? Ahí tenemos una diferencia que no es buena, tanto no es buena para el cuerpo en general, no es buena para el core y no es buena porque al final seguramente nos producirá una lesión. Al igual que es malo que mi hemisferio derecho produzca una cantidad de fuerza y mi izquierdo otro,
que sea hemisferio norte y hemisferio sur, vamos a decirlo así, o hemisferio de arriba y hemisferio de abajo, tenés un problema, porque todos sabemos la lesión más típica en un futbolista cuando se producen diferencias, ¿vale?, de fuerza entre arriba y abajo, ¿cuál es? Y eso lo sabemos todos, la tendinopatía o osteopatía dinámica de pubis. En una palabra sería pubalgia, ¿vale? Y la pubalgia no la quiere nadie porque cuesta mucho de irse, entre otros. Yo, por ejemplo, la he sufrido y se pasa muy mal. Yo tardé como un año en salir de mi pubalgia, ¿vale? Pero poco a poco, pues como que te vas habituando, el fisio te machaca mucho y puedes salir. Pero es mejor ahorrarse este tiempo invirtiendo cada 2 días 15 minutos en trabajo de este, ¿vale? Entonces, esto lo que nos hace es que nos ahorremos lesiones cuando volvamos a entrenar, que eso es lo más importante, ¿vale? Después, otro objetivo sería trabajar la técnica de carrera, ¿no? Trabajar la coordinación intramuscular, intermuscular, intersegmentaria, etcétera, etcétera. Al final es que el cuerpo se coordine para trabajar la técnica de carrera, que eso es lo más importante. Y por último, de los objetivos, lo que es muy importante también es mantener las habilidades motrices básicas y específicas. Las básicas, todos sabéis que es saltar, girar, frenar, el cambio de dirección y un gran etcétera, ¿vale? Y las específicas serían las específicas del deporte. En este caso, si es el fútbol, pase, control, remate con la cabeza, ¿vale? Yo en la tabla no se lo incluiría, simplemente le daría o le diría, cada 2 días dedica 20 minutos a hacer algo con el que toques el balón, porque un deportista, un futbolista, te puede vivir en un piso de 60 metros cuadrados y otro te puede vivir en un castillo. Entonces, para que no se ofusquen, ¿no?, para que no tengan sentimientos negativos, vamos a decirlo así, pues hacemos esto y nos ahorramos problemas, ¿vale? Entonces, una vez tenemos todo esto claro, que es el qué, ¿vale? Vamos al cómo, que es como el círculo más grande de todo, ¿vale? Hemos ido pasando por círculos, ¿vale? Y poco a poco más, ¿vale? Entonces, ahora que es el cómo, ¿vale? Vamos a empezar. Entonces, la primera parte de una posible tabla que le enviamos a los deportistas, porque recordemos, podemos ir a ver al deportista si está confinado, y yo no me arriesgaría, porque si está confinado es por algo, puede tener COVID, etcétera, etcétera, y un gran etcétera, ¿vale? Entonces, parte de este trabajo que vamos a hacer, como que en la primera parte sería movilidad articular. No sé si alguien me podría decir qué es la movilidad articular, que no sea yo, porque si no, como que soy un poco cansino, pesado, ¿no? Estoy un poco peleado con ese término, pero bueno, se entiende o se sobreentiende porque es como redundante o un pleonasmo. Sí, Hay, hay articulaciones, obviamente que no se pueden mover, como las del cráneo, que empezaron a endurecerse y seguirán así, pero eso es porque eres un infante. claro. Pero ya de adulto, cuando esas articulaciones ya dejaron de crecer y que ya no sé cómo se diga en término médico, se solidificaron, pues Sí, te como que quedan otras solidificaron. articulaciones que se mueven. Entonces Claro. me parece que es redundante Sí, sí, decir sí. hacer movilidad articular, Sí. pero bueno, porque no puedes mover las otras. Claro. Pero digo, todas las articulaciones que tenemos, hombros, codos, rodillas, cadera, tobillos, Ahí vamos. darle Ahí movilidad. vamos. Ahí vamos. Vale, pues básicamente la movilidad articular, yo me gusta decir que es como una especie de capacidad que tenemos, ¿vale? Para, ya que es movilidad, movilizar, ¿vale? O modular o manejar, ¿vale? Algunas de las articulaciones que tenemos, ¿vale? Porque si no seríamos algo muy parecido a un árbol, ¿vale? Que cuando le mueves una rama se puede mover un poquito, pero si fuerzas un poco se rompe, ¿vale? Entonces nosotros tenemos esa gran capacidad y hay que aprovecharla, ¿vale? Entonces lo que hay que decirle al futbolista es que es importante realizar esta parte, porque hay muchos futbolistas que dicen, bueno, a mí me ha pasado una tabla, mis tablas, por ejemplo, tienen 8 hojas. 8 hojas, ostras, 8 hojas de tabla tengo que hacer yo, madre mía, aquí estoy hasta mañana haciendo yo la tabla, ¿vale? Entonces hay que decirle hay que puntualizarle la importancia
de cada punto, ¿vale? De la tabla. Entonces, la movilidad articular, así a grosso modo, ¿vale? Es importante realizarla y hay que decirle que se basa en la flexibilidad, ¿vale? Que tiene el individuo, el deportista tal. Porque la flexibilidad se empieza a perder, ojo, lo que os voy a decir, ¿vale? Entre los 9 y 14 años depende, ¿vale? De la edad o la etapa de maduración del individuo, ¿vale? Por ejemplo, las chicas maduran antes que los chicos, así, pero en general, ¿vale? En general es de 9 a 14 años es cuando se empieza a perder flexibilidad, porque evidentemente, por ejemplo, los chicos se ganan masa muscular, eh, crecen en talla, en tamaño, etcétera, etcétera, ¿vale? El famoso estirón, ¿vale? Entonces, eso lo que produce, según un estudio científico que empezó con Alter, ¿vale? En 1991, produce, pues, una disminución de la flexibilidad y esto es muy importante, ¿vale? También hay que tener en cuenta que la flexibilidad, ¿vale? Va ligada al género a la hora del día, ¿vale? Por ejemplo, yo por la mañana, eso ya es como personal, ¿vale? Yo por la mañana soy menos flexible que por la noche, porque mis músculos ya han entrado un poco en calor y es como una gelatina, ¿vale? La gelatina, tú cuando la calientas, se estira, literal. Si la gelatina no la calientas un poquito, pues le cuesta más estirarse. Pues esto es lo mismo, ¿vale? Tenemos que pensar que esto es lo mismo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí al deportista se le explica un poquito las principales zonas de acción, ¿vale? Las principales zonas de acción de la movilidad articular, que son movilidad torácica, ¿vale? Movilidad torácica escapular, ya sabéis que es tema pecho y espalda, ¿vale? En la zona media, ¿vale? Y el ejercicio estrella para la movilidad torácica, aunque hay muchos, ¿vale? Pero el ejercicio uno de los más fáciles es el cat camel o el camel cat, que consiste en sacar chepa como si fueras el jorobado de Notre Dame y después meterla como si fueras un gato, ¿vale? Básicamente es eso. Después tenemos tema de movilidad de cadera, ¿vale? Y ahí hay que hacer ejercicios que traten un poco la abducción, un poco la aducción y un poco la rotación interna. ¿Vale? Eso es muy importante. Y por último, la movilidad de tobillo, la famosa dorsiflexión. Porque si un deportista no tiene dorsiflexión, compensa con rotación interna y entonces ahí, ¿qué es lo que nos pasa? Entra el glúteo, si el glúteo no está preparado, tenemos lesión en isquiosural y eso no lo queremos porque esas lesiones son muy largas, ¿vale? Entonces, al igual que decía un profesor mío, ¿no? Que se llamaba Gerard Moras, también del máster de alto rendimiento, ¿vale? En deportes colectivos de Barcelona, y decía, ¿tú tienes que trabajar movilidad articular y flexibilidad? Sí, pero es un gran depende, ¿vale? Tú le haces test al deportista y tú sabes si le hace falta o no. ¿Le hace falta? Trabájala. ¿No le hace falta? Simplemente limítate a mantenerla. Siempre hay que hacer, y esto es como la sal en la comida, siempre hay que echar sal, pero puedes echar muy poca sal o puedes echar muchísima sal, dependiendo del plato, la sal, ¿vale? Entonces, seguimos, ¿vale? Y avanzamos en la tabla un poquito más, tiramos hacia abajo, ¿vale? Y encontramos el segundo apartado. Sí, Agustín, ¿quieres preguntar? No, estaba repasando algunos términos y ahorita me llamó la atención que mencionas dorsiflexión, Sí, porque precisamente ayer estaba revisando eso y su sentido contrario, que sería dorsiextensión. sí, o Entonces flexión siempre les plantar. he dicho a los jugadores que si van a entrenar la derecha, entrenan la izquierda, si van a entrenar arriba, entrenan el abajo. Entonces ahorita Exacto. que decía dorsiflexión, pues también la dorsiextensión. Y ya nada más era el comentario. Tranquilo, no te preocupes, normal, ¿vale? Bueno, tú ya sabes que está la flexión plantar y la flexión dorsal, ¿vale? Entonces hay que trabajar las dos y seguir por ahí, ¿no? Vale, entonces, nada, el siguiente apartado que tenemos es un poco la técnica de carrera, porque es muy importante. Un jugador puede tener mucha fuerza y puede ser veloz, pero si tiene buena técnica de carrera, mejorará muy rápido su velocidad en el campo, ¿vale? Entonces, ya sabéis que la técnica de carrera es un poco importante, ¿vale? Que de ella consiste un poco o se basa dependiendo de la coordinación intersegmentaria, ¿vale? Que tenga el futbolista. ¿Esto qué significa? ¿Cómo coordina? Brazo con pie, el otro brazo con el otro pie y así, y con el tronco, ¿vale? Y todo junto en un remix aquí raro que al final le hace como resultado ser veloz o ser menos veloz, ¿vale? Entonces, para técnica de carrera hay que tener en cuenta tres cosas, ¿vale? Brazos, tronco
piernas. Ya sabéis que los brazos engloban manos y codos, para que lo entendáis. El tronco engloba un poco el tema de cintura escapular, cintura pélvica, etcétera, 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 y un gran etcétera, muy gran etcétera. Y piernas, sabéis que engloba rodilla, sabéis que engloba tobillo y sabéis que engloba la puntera del pie, ¿vale? Que es muy importante, ¿vale? El pie se habrán olvidado en el trabajo y hay que trabajarlo, ¿vale? Entonces, ahí cuando estéis haciendo la tabla, ¿qué ejercicio le tenéis que meter? Pues muy fácil. Tenéis que meterle ejercicios que hagan brazos, pero que coordinen, ¿vale? La acción de los brazos, que es muy importante. Ejercicios que coordinen la acción del tronco, ejercicios que coordinen las piernas en general y ejercicios que lo coordinen todo, ¿vale? Entonces, yo he encontrado 2 ejercicios que lo intentan combinar todo, ¿vale? Perdón, todo, ¿vale? Entonces, uno de ellos es un skipping, simplemente un skipping alto, porque hay que hacer un skipping alto en el que tú levantes la rodilla, levantes un poco la puntera del pie y ahí hagas skipping. Entonces, ahí lo que le tenemos que decir al deportista es que se base en la acción de piernas. Eso es muy importante, porque los brazos ya los tocaremos en otro ejercicio. Después, el siguiente ejercicio podría ser de rodillas, ¿vale? Estás sentado como algo parecido a los indios, pero sin tener las piernas cruzadas, apoyando las rodillas, ¿vale? Y le metemos acción de brazos, ¿vale? Ahí lo que trabajamos es el brazo, ¿vale? El ángulo que tiene la mano respecto al hombro, ¿vale? Que sabéis que pueden ser 45 grados, una cosa así, etcétera, 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 ¿vale? Y por último, yo trabajaría, pero eso ya es, cada uno trabaja en una parte de la tabla, yo lo trabajo en la técnica de carrera, los wall drills, ¿vale? Wall es pared, drill es movimiento y wall drill es movimiento en pared, ¿vale? Simplemente es, te apoyas en la pared, ¿vale? Este es mi cuerpo, ¿vale? Esta es la cabeza o los brazos, este sería como la cadera y estos serían los pies, ¿vale? Pues tenemos que al final que nuestro cuerpo dibuje como varias líneas paralelas, ¿vale? Y perpendiculares al suelo, que nos diga que tenemos unos buenos ángulos de trabajo, ¿vale? Y de empuje de fuerzas para que nosotros produzcamos velocidad y también buena técnica de carrera, porque esto es muy importante. Y por último, y esto ya es como la guinda del pastel de la técnica de la carrera, ¿vale? Yo lo que haría sería meter shuffles y shuttles, ¿vale? El shuffle es como una característica de un ejercicio en el que tú debes de cruzar las piernas por delante o por detrás, ¿vale? Tal cual. Por ejemplo, el ejercicio más clásico que hay es el lateral shuffle cut, que es simplemente como haciendo el típico gatito de los chinos que solo levanta los brazos, ¿vale? Mientras me desplazo a la derecha cruzando, ¿vale? Para que lo entendáis, va por ahí el tema. Acá les conocemos como bailarinas solo para O utilizar bailarinas, ahí en cada país tiene, términos. exacto, en cada país tiene un nombre diferente, ¿vale? Después avanzamos en la tabla un poquito más, ¿vale? Y encontramos el control motor. ¿Qué es el control motor? Vale, pues yo os voy a explicar a grandes rasgos qué es el control motor. El control motor para mí es una capacidad consciente e inconsciente, depende de cómo lo quieras mirar, porque antes era muy inconsciente y ahora poco a poco lo vamos a pasando más consciente, ¿vale? Y en esas etapas de aprendizaje de Maslow, ¿vale? Desde el conscientemente consciente, ¿vale? Entonces, lo del control motor al final es una capacidad del ser humano que tiene, que es intentar tener pues una cierta experiencia sensoriomotora de lo que hace. Y eso al final en qué se traduce? En experiencias y sensaciones de lo que yo hago. ¿Vale? Control motor es sentir, pensar y almacenar qué acciones estoy haciendo y qué está pasando cada vez que hago una acción de estas. Yo el control motor que más suelo hacer, porque es pues uno de los grandes olvidados y en la academia de algunos equipos que hemos estado por ahí, lo trabaja mucho, es la bisagra de cadera, ¿vale? Un jugador está muy limitado si no hace una buena bisagra de cadera, tanto en el peso muerto, que es una bisagra de cadera, ya sabéis, ¿no? En un vector un poco más vertical, como la sentadilla, ¿vale? Y eso al final es muy, muy importante, ¿vale? Entonces, para eso yo ¿qué les hago? Pues les hago ejercicios de peso muerto, ejercicios de sentadilla, en el que la única variable que tocamos es el tiempo. No es la velocidad de ejecución, es el tiempo. Tienes que tardar 3 segundos en hacer una sentadilla o tienes que tardar 5 segundos en hacer un peso muerto, porque ellos tienen que ser capaces de notar cómo se va estirando
el cuádriceps o cómo se va contrayendo el isquiosural cuando hago un peso muerto, ¿vale? Porque en la ciencia está que si tenemos, esto es la curva de activación, ¿vale? En un peso muerto, ¿vale? Esto sería al principio, para que lo entendáis, ¿vale? Aquí, cuando se da una lesión isquiosural, generalmente se da antes del pico de máxima activación, que suele ser por aquí, ¿vale? Antes de la fase de swing, para que lo entendáis, ¿vale? Entonces, lo importante de esto y del peso muerto es que si ellos son conscientes de lo que pasa aquí, ¿vale? Después, cuando sprinten inconscientemente, aquí harán más activación muscular. Y eso es muy importante de que lo entendáis, ¿vale? Y al final de todo esto, hay que decirle al deportista que la idea de todo esto es que está muy bien que sepa hacer 4 pesos muertos despacitos, pero que lo más importante es que concatene ejercicios, ¿vale? Y un ejercicio concatenado es aquel que mezcla varias partes, ¿vale? En una especie de caos ordenado. Por ejemplo, ahora voy a hacer 2 pesos muertos, después hago una sentadilla, después hago una zancada, después hago etcétera, 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 etcétera. ¿Para qué? Para lograr una mayor activación muscular, porque cuando no sabemos algo, preactivamos muchísimo. Cuando nos van a dar un golpe en la cara, como no sabemos la fuerza con la que va, nosotros activamos a tope core, hombro, tal, porque no sabemos cómo va a ser de fuerte el golpe. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. Y al final ahí lo que hacemos es sentar las bases, ¿vale? Esto es muy importante para, como vamos a decirlo así, implantar la última la última etapa del control motor, que sería el DRS, Dynamic Rotation Stability, o lo que es lo mismo, estabilidad dinámica rotacional, que a mí me la enseñó un gran profesor que tuve también en el máster. Al final es que los mejores profesores son los del máster, que se llamaba Fernando Hernández Abad, ¿vale? Que estuvo 7 años desarrollando esto, la estabilidad dinámica rotacional. Y es muy importante porque si tú tienes un deportista que es muy bueno haciendo estabilidad dinámica rotacional, al final lo que tenemos es un deportista que es muy bueno en muchas acciones en las que pierde muy poca energía, es muy eficiente y es muy eficaz. Entonces eso en líneas generales es buenísimo, ¿vale? Entonces nada, a grandes rasgos eso sería el control motor, ¿vale? Entonces, ¿hasta aquí tenéis alguna ¿Podrías? pregunta? Sí. Dime. ¿Podrías describir un poco más la parte de el trabajo rotacional que estuvo estudiando tu profesor? Sí, claro, ¿Cómo mira, el funciona o trabajo, cómo el puede trabajo trabajarlo, cómo rotacional, imaginarlo? sí, claro, mira, yo te lo explico enseguida. El trabajo rotacional al final es un trabajo en el que, o sea, el problema que tiene el ser humano, ¿vale? Es que está muy limitado, vamos a decirlo así, como dicen las malas lenguas antiguamente, ¿no? Está muy limitado a la flexoextensión, ¿vale? En eje sagital. Es decir, el eje sagital todos sabemos que es este, ¿vale? Y el ser humano está diseñado para ir hacia adelante o ir hacia atrás o ir hacia los lados, ¿vale? Pero cuando combinamos ejes, ¿vale? Ya sabéis, uno, otro y otro, ¿vale? Ahí pasa algo. Y entonces, ¿ese algo que es? Suele ser una rotación. Entonces, nosotros somos eficaces flexoextensionando, mejor dicho, así. Somos eficaces flexoextensionando así, pero no somos eficaces rotando, ¿vale? Y combinándolos todos en todos los planos y ejes que tiene el cuerpo. Entonces, lo que propugna, ¿no? la estabilidad dinámica rotacional es que tú seas mejor controlando tu cuerpo en ejercicios así. Porque, por ejemplo, si tú eres un jugador de fútbol, imagínate que eres un P7, ¿no? un extremo, ¿vale? Imagínate que eres un extremo o interior, no sé cómo se llama por allí por Sudamérica, pero imagino que sea parecido. Volantes. Vale, volante, vale, pues imagínate que es un volante y tú quieres driblar a un defensa. Entonces, tú sabes que vas a hacer una pequeña bisagra de cadera, sabes que vas a hacer una pequeña frenada, ¿vale? Un pequeño cut, un pequeño cambio de dirección y vas a salir mientras rotas. Entonces, en esa acción pasan muchas cosas en muchos planos y ejes a la vez. Se producen sinergias y entonces con la estabilidad dinámica de rotación lo que hacemos es mejorar el rendimiento en esas acciones. Pero te digo esa acción como puede ser un salto mientras roto
y caigo con una pierna, ¿vale? Porque estoy rotando, estoy compensando, estoy haciendo fuerza para que otras partes de mi cuerpo no se vayan, no se me descontrolen y un gran etcétera, ¿vale? Para que lo entiendas así. No sé si te he contestado un poco a la pregunta. Básicamente son como ejercicios, ¿vale? En los que el cuerpo al final tiene que estar controlado. En rotación, en eje sagital, transversal, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? No sé si te he contestado, Agustín. No, sí, claro, porque usualmente cuando tenemos un equipo, bueno, jugadores a nuestro cargo, las sesiones de entrenamiento las hacemos cuidando los cambios de dirección, por ejemplo, o los sprinteos que le dicen allá, o Sí, los arranques. también. Pero que estos son frontales o diagonales. Y ya, pero son pocos los ejercicios que nosotros colocamos haciendo giros, por Claro. ejemplo. Pues hay Entonces, que poner muchos. Hay que allá en poner España sí. muchos. Sí, o sea, el problema aquí en España es que la gente que tiene mucha formación sí los pone porque sabe la importancia y la gente que no tiene formación creen que trabajar uno por separado, dos por separado y tres por separado te hace más bueno en uno, dos y tres en conjunto, pero no es real. Puedes plantear una progresión de uno, dos y tres analítico que te lleve al 1, 2, 3 en general y en global, que al final es lo que buscamos, porque en un partido no es, perdona, defensa, un momento que voy a frenar, voy a hacer un cambio de dirección y después ya arrancamos los dos. No, eso se da en conjunto y hay que hacerlo. Entonces yo ahí lo que haría, en el caso que me has comentado, Agustín, sería progresión nivel 1, ¿vale? Meter cambio de dirección planeado. Es decir, futbolista, tienes que ir a cono 1, tienes que ir a cono 2 y tienes que ir a cono 3. Cambio de dirección, seguramente ese ángulo sea abierto, ¿vale? 45 o 90 grados, estará ahí, yo creo que es abierto, habría que mirarlo, ¿vale? Pero al final lo que hay que ser eficaz es en el cambio de dirección no planeado, porque ese es el que se sucede en el partido. Porque si tienes balón, tú piensas en hacer un cambio de dirección en este tiempo y ya está. Entonces sigue siendo no planeado. Y si te encara un volante, por ejemplo, porque tú eres defensa, te va a hacer cambios de dirección no planeados y tú tienes que hacer cambios de dirección no planeados. Entonces la idea es hacer cambios de dirección no planeados, pero antes hay que pasar por las diferentes etapas. ¿Vale? Hay que aprender a hacer un cambio de dirección, hay que hacer el acoplamiento excéntrico, hay que hacer la bisagra cadera que estamos comentando, el control motor, hay que meterle un poco de caña a la estabilidad dinámica rotacional y todo eso hará que tú tengas un buen control motor y por lo tanto un buen cambio de dirección, entre otras cosas. Mejor salto, mejor frenada, pero mejor en todo, para que lo entiendas, ¿vale? Entonces, no sé si te he contestado un poquito a lo de la estabilidad dinámica rotacional. Creo que sí, pero que sí. Nada, sí. ¿Sí? Y nada más como complemento a lo que decías de ponerle atención a la parte de cuando mencionaba lo de la técnica de carrera, Sí, brazo, la parte del core, a lo mejor también. sí, Algo que yo hice cuando me tocó dirigir acá en mi país en tercera división, sí. tenía muchos jugadores que eran incoordinados, porque Uf, era la primera vez en el mundo del fútbol profesional, digámoslo así. Y algo que hice y me funcionó bien, no creo que haya sido por coincidencia, pero sí me funcionó, fue que los puse a gatear. Yo sé que en edades tempranas los niños que, porque así son los papás o a veces suelen ser así los papás, ya quieren que caminen. sí, Entonces les quitan esa parte del gateo a muchos niños y de los brazos los llevan a caminar, los agarran de los brazos y los ponen a caminar y ya quieren que corran. sí, El problema con eso es que les evitan el gateo y está demostrado que gatear genera coordinación en los niños para cuando son adultos. Y lo muchísimo. que yo hice fue eso, los puse a gatear, me agarré en la parte del calentamiento o cuando hacía los calentamientos a estas personas específicamente que eran incoordinados, los ponía a gatear. Al transcurso de 3 semanas, más o menos, ya no tenían tanto problema, porque habrás de saber que si no tienes coordinación, pues no vas a tener técnica individual. Entonces, Tal eso cual. lo pude hacer y sí me funcionó. Sí, eso, el tema de gatear atiende a un ejercicio, bueno, muy, muy conocido que se llama el beer walk. El beer walk es como andar de oso, para que lo entiendas.
y atiende un poco a los principios que comentas, que la verdad que están muy, muy bien. Y al final creo que cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Para mejorar diferentes cosas y eso es lo más, yo creo que es lo más importante, la verdad. Entonces, bueno, con tu permiso vamos a seguir un poquito porque la tabla tiene muchos apartaditos, ¿vale? Pero creo que se queda una tabla muy chula, muy chula, muy chula, ¿vale? Y muy interesante para que al final pues el jugador, como que vamos a decirlo así, como el objetivo principal, que no pierda, ¿no? Condición física en general, ¿vale? Entonces, si seguimos bajando la tabla un poquito más, tenemos prevención de lesiones, mega importante, ¿vale? Entonces, para dentro de la prevención de lesiones, lo que hay que mirar es otra vez el qué, el cómo y el por qué, ¿vale? Entonces, aquí lo más importante sí que es saber el qué, ¿vale? O el por qué, si lo pones al revés. Y es, ¿por qué? Y es, ¿qué lesiones son las más comunes en el fútbol? Vale, pues yo estuve buscando un poquito en la ciencia, tal, 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 y teníamos básicamente tres, sin mencionar el esguince, pues bueno, que se da por una lesión muy típica y si no es de grado 2 o grado 3, pues bueno, se obvia un poquito, ¿no? Entonces, la primera lesión que tenemos suele ser un desgarro en el isquiosural, cabeza larga, etcétera, 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 ¿vale? El típico desgarro. Después tenemos lesiones de tobillo que no son esguince, no tiene por qué ser un esguince, puede ser una fractura, puede ser mil cosas, ¿vale? Y por último tenemos una lesión de las que más tiempo suele acarrear, que es la lesión de LCA o ligamento cruzado anterior, ¿vale? Y esto es muy importante. Entonces, una vez sabemos el qué, hay que preguntarse cómo. ¿Cómo evito yo estas lesiones? Pues muy fácil. Hay un gran investigador, ¿vale? Que creo que o decidió, ¿no? Dedicar, madre mía, no sé cuánto tiempo de su vida al tema del comportamiento en el isquio, ¿vale? Para que no se den desgarros, etcétera, 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 ¿vale? Y nada, pues creó el protocolo con su nombre y se llama protocolo ASCLIN, como suena ASKLING, ¿vale? Y este investigador lo que hace es que propone ejercicios sería como de control motor, vamos a decirlo así para que lo entendáis, pero realmente el componente principal es prevención de lesiones, ¿vale? Entonces, tenemos ejercicios como el diver, el extender, etcétera, 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 en los que el isquio hace su doble función, ¿vale? Tanto de extensor de cadera, ¿vale? Como flexor de rodilla. Y esto es muy importante enfatizarlo porque por lo general, cuando el isquio tiene un desgarro, vamos a decirlo así, es porque una de las dos funciones ha cojeado, ¿no? Por decirlo así, de alguna forma, ha cojeado un poquito, no asimila la carga al isquio y ¡pum! Me rompo porque es lo más fácil, ¿vale? Entonces, dentro de estos ejercicios o de este apartado le podemos decir al deportista, pues mira, aquí te podría poner core, yo no se lo pongo porque ellos lo que quieren es tener un apartado de abdominales, porque el verano está a la vuelta de la esquina y ellos quieren ir a la playa y que las chicas o los chicos, si son chicas, los miren. Eso es así, es una realidad, ¿vale? Y por último, tenemos que tener en cuenta que la lesión de isquiosural, de tobillo, la LCA, ¿vale? Es multifactorial. ¿Qué significa eso? Que depende de varios factores. Depende de la fatiga muscular, depende de la acción, depende de cómo te ha ido el día, depende de cómo has descansado, de qué has comido, etcétera. Y un gran etcétera. Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy rápido, ¿vale? Desgarro muscular, ¿vale? El desgarro muscular, ¿vale? El del isquiosural, por ejemplo, tenemos un futbolista en sprint, ¿vale? Futbolista en sprint, pam, 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 y se toca la mano, ¿vale? Con la mano se toca el isquio. ¿Qué ha pasado ahí para que le dé el pinchacito? Lo voy a explicar. Seguramente si tiene mala dorsiflexión o tiene el tríceps, ¿cómo se llamaba? El tríceps sural, creo que era los gastrocnemios, ¿vale? Los gemelos, para que lo entendáis, cargados, esa carga, ¿vale? Ahí vamos. Solio por Vale, debajo. esa carga, ¿vale? Si la unión de mis dos dedos es la rodilla, ¿vale? Esto está generando carga y no lo asimila. Entonces se va al isquio, ¿vale? El isquio puede asimilar una carga, pero el isquio del futbolista está sobrecargado excéntricamente. ¿Eso qué significa? Que por lo general está más, vamos a decir alargado, pero un músculo no está alargado, para que lo entendáis, ¿vale? Entonces, ¿ahí qué pasa? El isquio no puede, el glúteo medio también está fatigado y no puede hacer, se produce una caída pélvica,
¿vale? Una caída pélvica simplemente es que la cadera, si esto la cadera cae un poquito y el isquio, si os dais cuenta, tiene carga por arriba y carga por abajo. Entonces, ¿qué le pasa al isquio? ¡Puf! No puede y se rompe, ¿vale? Para que lo entendáis. Entonces, para evitar todo esto, ahí hay que hacer un poco de core, hay que hacer un poquito de analítico de isquio, etcétera, etcétera. Y un gran etcétera, ¿no? Digo siempre un gran etcétera porque nos podemos pasar horas, días hablando de esto y creo que no acabaríamos nunca, ¿no? Entonces, en resumen, la prevención de lesiones lo que hace es un poco abordar un poco los diferentes factores, ¿vale? que tiene el futbolista riesgo de lesionarse, ¿vale? Después, seguimos bajando un poquito más la tabla, ¿vale? Y encontramos la fuerza, la reina de la fuerza. ¿Por qué? Porque, como os he comentado antes, la fuerza es una cualidad que es divergente, que parten las otras. Os pongo un ejemplo. Para mí, la resistencia no es la capacidad de mantener un esfuerzo, tiempo. Para mí, la resistencia es una capacidad, evidentemente es una capacidad de mantener una fuerza para hacer una acción, puede ser correr, remar, ir en bici, tal, un tiempo, ¿vale? Pero al final es fuerza en el tiempo, ¿vale? Con el objetivo de una acción, ¿vale? Más o menos larga, para que lo entendáis, ¿vale? Pero es muy importante. Entonces, dentro de la parte condicional de la tabla, para mí la fuerza es la gran reina, porque hay que tener unas cosas claras, es que si el jugador no hace fuerza, es un jugador que se puede lesionar más, etcétera, 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 ¿vale? Entiende. Entonces, a partir de ahí analizamos al jugador y pensamos, vale, entre 14 y 21 días empieza a perder masa muscular, fuerza, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, tenemos un jugador que va a estar hipotónico, es decir, el tono de su músculo, ¿vale? La capacidad de hacer fuerza, la capacidad entre otras capacidades, ¿vale? Se va a disminuir. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es meterle ejercicios hipertónicos, ¿vale? Que es que si mi jugador a diario, ¿vale? Va a bajar en 3 niveles, yo le tengo que hacer ejercicios muy analíticos que intenten hacer que suba 3 niveles para estar en el mismo nivel en el que se encuentra. Y eso es muy complicado, ¿vale? Eso es muy complicado de entender. Pero con calma y con paciencia el jugador lo suele entender, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, lo que nos surge es una pregunta, es, Pau, ¿qué diferencia hay de la fuerza a la sección de control motor? Lo voy a explicar porque yo les pongo a mis jugadores 3x8 en control motor sentadilla, ¿vale? Y ahora 3x8 en fuerza sentadilla, muy fácil. La variable que manejamos en control motor, como sabéis, es el tiempo de realización, ¿vale? 4 segundos por squat, ¿vale? O sentadilla, perdón, que tiendo a hablar en inglés, ¿vale? Y después la variable que manejamos en el otro, ¿vale? En la fuerza, es kilos y velocidad de ejecución, ¿vale? Y esto es muy importante que lo miremos, porque al final de esto, al final lo que tenemos que buscar, si el jugador tiene un mini gimnasio, un mini peso, un menos X, es buscar dentro del espectro, ¿vale? De la fuerza-velocidad, ¿vale? Si esto sería la curva de fuerza-velocidad, ¿vale? Esta parte, el 80%, ¿eso qué es? Potencia. El jugador no quiere hacer fuerza máxima y el jugador no quiere ser muy veloz, quiere hacer potencia porque sabe que es una fuerza que le va a hacer más rápido. Y eso es lo más importante, porque al final, si tenemos un jugador fuerte, esto ya es una reflexión propia que yo he hecho, es un jugador que se va a fatigar menos, pero también es un jugador que va a recuperar más rápido, porque dentro de la capacidad que él tiene de mover un peso o algo, ¿vale? Él va a estar siempre aquí, moviendo su cuerpo, mientras que otro, si está aquí, este se cansará más que este, ¿vale? Entonces eso hay que entenderlo. Y por otra parte, si ya tuviera una polea cónica o una máquina yo-yo, sería impresionante. Eso sería lo mejor. Pero entiendo que es caro y que todos los jugadores pues, no lo pueden tener, ¿vale? Eso es normal, ¿vale? Y al Ni final, los pues, clubes muchas veces. sí, dime. No, digo, ni los clubes muchas veces pueden costear esos aparatos. O por lo menos no acá en México. Así no, es tal cual. En el máster que yo estoy nos hacen una especie de descuento, pero incluso con el descuento sigue siendo muy, muy caro y al final eso está reservado a unos cuantos clubes, bueno, aquí en España, pero por ejemplo, primera, segunda B, yo creo que ya no.
pero primera y segunda puede ser que sí que tengan poleas y demás. Bueno, donde yo estaba, en la otra academia donde yo estaba, sí que tenían alguna polea. Y no la usaban mucho para mi sorpresa, pero bueno, no era eso. Y después, por último, tenéis que entender una cosa, y es, una vez hemos hecho las series, por ejemplo, una serie de 8 squats, sentadillas, ¿vale? Hay que hacerle transferencia, porque si no es para qué estamos haciendo fuerza. El jugador no quiere hacer sentadillas, el jugador quiere saltar más alto y más rápido, ¿vale? Pues entonces hay que hacer una serie, 8, y después transferencia. Hago 8 sentadillas, o 6 sentadillas, o 4 sentadillas, y 1 o 2 saltos verticales, porque al final es lo que queremos, saltar más alto, correr más deprisa, ¿vale? Etcétera, etcétera. Y al final todo esto se resume en que, como decía el doctor Julio Tous, que es un experto en fuerza del máster este de alto rendimiento deportivo, ¿vale? Decía, si tienes un jugador fuerte, se va a lesionar menos, ¿vale? Se va a lesionar mucho menos porque su cuerpo está preparado para perturbaciones externas que le vengan, ¿vale? Y las va a poder asumir. ¿Y eso en qué se va a traducir? En que va a estar más tiempo disponible para el entrenador. Y esto, el entrenador, si lo sabe y lo agradece, te va a decir, toma, no te va a pagar 10, te voy a pagar 20.000 euros porque tú consigas que yo tenga 22 jugadores toda la temporada. Muy difícil, pero no es imposible, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Entonces, no sé si os surge alguna pregunta o algo. Si no, sigo, que a mí yo cuando cojo el tren no paro. La parte de el espacio, ahora con el confinamiento, este cambio de paradigma que estamos tratando de explicar, Vale. cómo generarle al jugador el que sea disciplinado desde su casa, cómo gestionar el espacio. Los espacios son diferentes. No, digo, la vida allá es muy diferente acá en México, pero acá digamos que las casas casi son pasillos, la mayoría. Sí, Son muy pequeñas. ¿Cómo gestionas eso? ¿Cómo le explicas al jugador que tenga que tener un espacio mínimo de 1x2, 2x2, 4x4, no lo sé? sí, al final creo que el tema este del espacio, ¿no? De la autogestión, vamos a decirlo así, de alguna forma, creo que se resume en yo te doy ejercicios y tú más o menos, en menor o en mayor medida, tienes que intentar buscarte un espacio. Yo creo que un espacio de 1,5 por 1,5 le sobra a la inmensa mayoría de gente. Yo tengo jugadores que entrenan en habitaciones, la mitad que la mía, la mitad, que va un cuarto a lo mejor, que tiene la cama aquí, escritorio aquí, armario aquí, y esto es el centro de la habitación, muy pequeñito. Yo tengo jugadores que entrenan en ese espacio, porque al final los ejercicios están pensados para gente que tiene nada, 1 metro por 1 metro a lo mejor, o 1,5 metros por 1,5 metros, para hacerlo todo. Y en eso todo hago muy articular, hago técnica en carrera, porque al final técnica en carrera la hago quieto casi prácticamente, hago un poco de core, de prevención de lesiones, son ejercicios como estáticos, ¿no? Que no te mueves del sitio. Y al final es eso lo que conlleva, pues es que simplemente con muy poco espacio lo tienes. Y por el tema del peso, si no tuvieran peso, no pasa nada, ¿no? Porque al final todos tenemos garrafas de 5 litros de agua, todos tenemos una cama que podemos levantar, todos tenemos, no sé, mil cosas, una goma elástica algún día. Haré un vídeo de esto en LinkedIn seguramente, de ejercicios para trabajar la estabilidad dinámica rotacional con con una goma nos sobra para trabajar muchas cosas, pero claro, hay que tener imaginación, ¿no? El otro día estaba hablando con el coordinador de todo el club, ¿no? Donde yo estoy, y le hice comprar un monopatín rosa así de grande, o sea, literalmente es así de grande el monopatín. Y me preguntaba, Pau, ¿cómo hago yo para poder decirle a los de arriba que he comprado un monopatín que es para ti, que eres preparador físico? Digo, pues muy fácil, no te tienes que preocupar por nada. Yo te voy a explicar. El monopatín sirve para hacer ejercicios excéntricos a los futbolistas, y esto es lo más importante, porque esos previenen muchas veces lesiones en el isquiosural. Dijo eso y me compraron el monopatín. Ya está. Ya no había más, ya no había más que hablar. Escucharon isquiosural y dijeron, hostia, hostia, vale, vale, toma, monopatín para ti, no me mares. Ya está. ¿Vale? Entonces, bueno, creo que soluciona un poco tu duda de tema pues, de espacio, ¿no? De confinamiento, que es la gran incógnita. Dime, dime.
Ah, sí, sí. Vale, ok. Vale, perfecto. Vale, seguimos con la tabla y vamos al core, ¿vale? Por lo general, esto los deportistas es el que más en serio se toman porque lo que os he comentado, van a la playa, tal, y pues un core fuerte se ve a kilómetros de distancia, ¿vale? Entonces, hay que decirles que es muy importante realizarlo, pero no solo por la estética, sino porque como os he comentado antes, ¿no? Si mi izquierda hace 20 y mi derecha hace 30, está mal, ¿vale? Pues aquí es lo mismo. ¿Vale? Entonces aquí lo que tenemos que tener en cuenta es, otra vez, el qué, cómo y el por qué, ¿vale? Y aquí lo que hay que mirar son que el cuerpo sea capaz de hacer movimientos para contrarrestar, ¿vale? La flexión lateral, la flexión sagital, que al final es, flexión lateral es esto, ¿vale? Flexión sagital es esto. Vale, pues el cuerpo tiene que ser capaz de contrarrestar, vamos a decirlo así, los movimientos este y este, porque se sabe que si hago este movimiento estoy compensando y si hago este movimiento estoy compensando. Sobre todo este movimiento compenso con el glúteo y la carga se la lleva al isquio. Isquio, un poco palabra tabú en el fútbol, ¿no? Bueno, pues una vez más tenéis que entender que hay que hacer movimientos para, pues de antiflexión lateral, de antiflexión sagital, etcétera, etcétera, etcétera. Esto también sentaría la base para la estabilidad dinámica rotacional, que también se ocupa de intentar contrarrestar las fuerzas en movimientos rotacionales, ¿vale? Que tengan diversificidad sectorial, es decir, que abarque varios sectores de mi cuerpo, y esto es muy importante, pero a veces explota un poco la cabeza. Entonces yo para esto, el primer ejercicio que recomiendo es la plancha de 4 apoyos dinámica, es decir, yo pongo los 4 apoyos y voy moviendo un poquito, porque al final en el fútbol yo no estoy quieto como un palo, como un árbol, yo me voy moviendo, pues esto es lo mismo, muevo manos, muevo pies, ¿vale? Hago un poco a lo mejor de técnica de carrera con una plancha lateral, simplemente me apoyo lateralmente, ¿vale? Así, me apoyo lateralmente mientras yo con la mano libre hago técnica de carrera. ¿Por qué? Porque al final el core trabaja mientras hace técnica de carrera. Pues aquí es lo mismo, ¿vale? Hay que trabajarlo igual y eso es muy importante, ¿vale? Y al final el objetivo del core simplemente es transmitir fuerzas que es capaz de hacer nuestro cuerpo en vector vertical y en vector horizontal, ¿vale? En el vertical trabajaría el recto abdominal, tal, ¿vale? Y en el horizontal, ¿vale? Es muy importante, trabajaría el tema de pues, oblicuos, transversos, etcétera, etcétera, y etcétera, ¿no? Que hay por ahí. Pero bueno, para que lo entendáis, ¿vale? Entonces, al final al jugador hay que decirle o amenazarle un poquito, decir, si no haces core te va a pasar esto, pero es que aparte puedes tener una pubalgia y hay que explicar la pubalgia. Y esto, cuando estudias preparación física, tienes que saber lo que es una pubalgia, ¿vale? Al final la pubalgia, para que lo entendáis, estos son las dos partes de la cadera, ¿vale? La parte izquierda y la parte derecha, ¿vale? Esto se une aquí, ¿vale? En una cosa que la unión se llama la sínfisis del pubis. Esto es muy importante saberlo. Es como una especie de tela, gelatina, como quieras llamarlo, que une el hemipubis izquierdo y el hemipubis derecho. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo una osteopatía, ¿vale? De pubis, lo que pasa es que por arriba o por abajo, uno de los músculos está tenso o lo que se dice, o mal dicho, acortado, que eso está mal. El músculo siempre tiene la misma longitud y ahí no puedo hacer nada, ¿no? Pero entonces lo que pasa es que imaginaros, ¿no? Que tengo el recto abdominal y aductores. Vale, perfecto. Pues a partir de ahí es el aductor, ¿vale? El aductor me tira. Entonces, como me tira, esto hace esto y rota, ¿vale? Hacia abajo, o lo que es lo mismo que hace esto. Entonces, ¿ahí qué pasa? Me está tirando el recto abdominal y me hace daño. Ya tengo pubalgia, ya la hemos cagado, ¿no? Hablando mal. Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer? Si fortalezco este, ¿vale? Ya me quito muchos problemas, porque esto lo que hace es que vuelva al sitio y no ceda. Entonces, si una de las dos partes, ¿vale? Las tengo bien, seguramente este no irá ni hacia arriba ni hacia abajo, para que lo entendáis, ¿vale? Y eso hay que decírselo al futbolista, porque si tú le dices que haciendo core se evita una posible ausencia por un año, el futbolista lo va a hacer, ¿sabes? Y esto es muy importante de entender, ¿vale? No sé si aquí si tenéis alguna pregunta, si no, yo sigo como una flecha. Vale, perfecto, seguimos entonces. Nada, nos quedan dos apartados de tabla y lo tenemos, ¿vale?
El siguiente apartado de tabla es muy, 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 muy importante, pero es el más difícil, puede ser, de trabajar. Y es la velocidad. ¿Cómo trabajo yo velocidad en una habitación de 2x2? Madre mía. ¿Vale? Entonces, primero es que hay que saber que es una cualidad que depende principalmente de la fuerza. Porque cuanta más fuerza yo hago, si la coordino, ¿vale? Con técnica, carrera y con fuerza, ¿vale? Tendré más velocidad. Así de fácil, va la magia aquí en el cuerpo, ¿vale? Entonces, por otra parte, ¿vale? Depende también de la coordinación intra e intermuscular, por ejemplo, cómo se coordinan vasto lateral, vasto medial, vasto interno, etcétera, 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 del cuádriceps, junto con isquios, junto con glúteo, junto con core, junto con todo. Le añadimos fuerza a ese remix y tenemos velocidad, junto con técnica de carrera, ¿vale? Para que lo entendáis. Entonces, a partir de aquí, hay que entender una cosa. También va a depender de la habilidad que tiene el futbolista, ¿no? De hacer fuerza en dos vectores. Principalmente son dos vectores. No, principalmente no, es que no hay más. ¿Vale? Vector vertical, es decir, cómo yo soy capaz, ¿no? O como quieras llamarlo, ¿vale? Para hacer fuerza en un vector vertical, es decir, apoyo de rodilla, tal, 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 y cómo despega el pie cada vez que yo piso el suelo. Y horizontal, músculo principalmente solicitado, glúteo. Glúteo mayor, etcétera, etcétera, el isquio también como extensor de cadera, son muy importantes. ¿Vale? Eso pues, hay que hacerlo entender porque a partir de aquí, ¿vale? Lo que hay que mirar es explicarle al jugador si, ¿vale? Si tiene una casa más o menos grande, que hay que hacer wall drills. ¿Os acordáis que los wall drills son los movimientos en la pared, etcétera, etcétera, etcétera? Vale. Vale, pues entonces lo que hay que hacer aquí es explicar al jugador que hay varias manifestaciones de la velocidad y que se puede hacer. El jugador que te puede salir a correr es muy fácil. Le dices, mira, vas a hacer 8 sprints de 20 metros, 6 de 30 y 4 de 35. Y uno de cada tres tiene que ser zigzag y otro tiene que ser curvo. ¿Por qué? Porque al final el sprint, el que menos se da, es el lineal, es en línea recta. Pocos sprints se dan así. Siempre hay un sprint que va en zigzag o siempre hay un sprint que va curvo, ¿vale? Siempre. Entonces, en palabras de Martin Bucheit, ¿vale? Martin Bucheit es el preparador físico del PSG, que hizo una charla hace poco en el Sports Tomorrow, ¿vale? Del Fútbol Club Barcelona y dijo, el sprint que más se da suele ser el curvo y también el zigzag. ¿Por qué trabajáis en el sprint lineal? Si es el que menos se da. O sea, ¿qué más me da que corras 37 kilómetros por hora en lineal si vas a hacer uno cada 8 partidos de lineal? Eso es una barbaridad. Métele curvo y vamos a hacer las cosas bien. Entonces, al jugador lo que hay que hacer es, al final la velocidad es la capacidad de, vamos a decirlo así, ¿no? A grosso modo, ¿vale? Intentar mover las piernas con una fuerza y una cadencia determinada, ¿vale? Vale, pues ¿cómo trabajamos la habitación? Con skippings, ¿vale? Venga, vamos a hacer 7 segundos de skipping alto. Pa, 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 pa. Estoy trabajando una forma de velocidad, ¿vale? Venga, ahora vamos a hacer 3 segundos de skipping, 2 de descanso y 3 más. ¿Y qué hacemos? Ejercicios un poco tipo HIIT, para que lo entendáis. Sería 1, 2, 3. Descanso, han despejado el balón y te lo vuelven a tirar. 1, 2, 3. ¿Trabajas velocidad como tal? No, pero es lo más parecido a la velocidad. ¿Vale? Si tenéis a un jugador, como os he comentado, que sí que puede salir, meterle caña, meterle zigzag, meterle curvo, meterle lineal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y eso es muy importante. Pero el que no, el que está en la habitación, all drills y skippings. Poco más se puede hacer ahí, ¿vale? Pero se puede hacer, que es muy importante. ¿Vale? ¿Tienes alguna duda? Dime, dime. Pues lo que todos tenemos, lo que todos tenemos en las casas son escaleras. Es Podría muy meter también importante. un poco Es, de ello. vale, es muy importante también el tema de las escaleras. Yo no lo suelo meter mucho porque varios jugadores ya me han comentado que sus vecinos se quejan porque, claro, están escuchando durante 20 minutos pom, 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 pom. Es un dolor de cabeza impresionante, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy importante porque el jugador rápido y veloz no es el que tiene la capacidad de elevar la rodilla más rápido, sino el que tiene la capacidad de empujar el suelo y como consecuencia de ello desplazarse hacia adelante, ¿vale? Eso es un jugador rápido y veloz, ¿vale? Y eso hay que tenerlo muy claro. Y aparte hay que decirle al jugador que velocidad no es solo velocidad, también es prevención de lesiones, porque si tú tienes un jugador que te trabaja
el HSR, ¿vale? El HSR es High Speed Running, que es lo mismo que velocidad o correr a alta velocidad, ¿vale? Y no hay mejor prevención de lesiones de una lesión que es o que se sucede corriendo que correr, ¿vale? Correr bien, correr controlado. Y para eso tenemos unos metros que le marcamos al jugador, pues mira, son 20 metros, antes haz progresiones, haz sprints al 80, sprints al 90, sprints al 100, con calma, ¿vale? Y con eso lo tendríamos, ¿vale? Pero es muy importante mirar esa parte, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta más, si no yo avanzo la última parte de la tabla, que es el cardio. Vale, perfecto, seguimos. Vale, entonces la última parte de la tabla es el cardio. Creo que es un aspecto fundamental, pero no es el más importante. Acordaros que la más importante es la fuerza, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, otra vez, ¿qué, cómo y por qué? Eso es muy importante de entender. Siempre, para todo lo que busquéis en la vida, que sea preparación física, lo otro no lo sé. ¿Qué, cómo y por qué? Entonces, yo pensé, al final el cardio hay que trabajarlo porque mis deportistas necesitan estar entrenados, eso está perfecto. El cómo trabajarlo ya lo sabemos, que es mediante hits, ¿vale? 30 segundos de trabajo, 15 de descanso, etcétera, con movimientos poliarticulares. Poliarticulares es que engloban varias articulaciones, ¿vale? Sentadillas, jumping jacks, burpees, tal, y todo eso se puede hacer en 1,5 metros por 1,5 metros de habitación, ¿vale? Eso es muy importante, ¿no? Entonces, al final, lo que hay que mirar en el fútbol es un deporte en el que predomina qué esfuerzos. Esfuerzos seguidos, como si fuera, o sea, esfuerzos continuos, como si fuera un corredor de maratón, o esfuerzos discontinuos, variables, intensos, cortos, etcétera, etcétera. Vale, pues ya hemos detectado el qué. Vale, y es, nosotros vamos a trabajar los esfuerzos cortos, variables e intensos, y eso es muy importante. Vale, ahora eso, nos vamos a la teoría de la preparación física, y eso tiene un nombre, no pasa nada. ¿Cómo se llama? Esfuerzos, según las manifestaciones bioenergéticas, ¿vale? Se llaman o se potencia básicamente la capacidad o los esfuerzos anaeróbicos, porque los aeróbicos, para los que corren siempre a umbral aeróbico, etcétera, 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 y de ahí nos salimos. Ningún problema. Pero nosotros vamos a trabajar los esfuerzos anaeróbicos, ¿vale? Y para esto, y esto es muy importante que se entienda, hay que hacer 4 manifestaciones bioenergéticas dentro de los esfuerzos anaeróbicos, ¿vale? La primera y la más larga, 30-40 segundos más o menos, y así se progresa hasta la más corta, son la capacidad anaeróbica láctica, ¿vale? 30-40 segundos de esfuerzo, para que lo entendáis. A partir de ahí seguramente saltaría la potencia aeróbica, BAM, BIM, etcétera, ¿vale? Después tenemos otra, y es la potencia anaeróbica láctica, dura menos, para que lo entendáis. Va decreciendo unos 8 segundos, cada vez que bajo un dedo, 8 segundos menos, ¿vale? Más o menos contar así lo tenéis, ¿vale? Después tenemos la capacidad anaeróbica aláctica, ¿vale? Aláctica, unos 12 segundos, 10 segundos, ahí va la cosa de duración, ¿vale? Sistema fosfogenolítico, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un rollo de fisiología, para que lo entendáis, ¿vale? Hasta la última, que es la que más se suele dar o la que los deportistas que tienen un poco desarrollada, como que más se nota, ¿no? Y es la potencia anaeróbica aláctica, ¿vale? Que son esfuerzos de 4 a 6 segundos, ¿vale? Y son muy importantes porque un deportista que te hace un buen esfuerzo de 4 a 6 segundos es un deportista que está ido de 2 futbolistas, te ha hecho un sprint y te ha chutado. Esto pasa en 6-8 segundos. Eso fue el título de mi TFG hace tiempo, cuando lo hice en su momento, ¿vale? Entonces, para eso hay que trabajar con protocolos HIIT, ¿vale? Que como mucho tengan 30 segundos de trabajo y después 15 segundos de descanso, ¿vale? Eso es muy importante. Y que dentro de esos 30 segundos, si yo quiero, acordaros, ¿vale? Si yo quiero trabajar la primera, que son 30-40 segundos, haré ejercicios que puedan mantener 30-40 segundos, ¿vale? Pero si yo quiero trabajar la más corta de todas, yo lo que haré será hacer ejercicios que puedan mantener poco tiempo. Por ejemplo, burpees, ¿vale? Pues en honor a su inventor, que se llamaba Burpee también, no el nombre, sino el apellido,
¿vale? Es un ejercicio que si tú haces muy fuerte, lo puedes mantener 6 segundos, lo puedes mantener 8 segundos, pero acabas bajando, ¿vale? Y entonces es una estrategia muy, muy buena. Entonces, a partir de aquí, si tenéis que ponerle un hit a vuestro futbolista que tenga que hacer en casa, ¿vale? Yo recomiendo ponerle un hit, ¿vale? Con 30 más 15 de descanso, para que lo entendáis así en breve, ¿vale? Que se repita varias veces y que de duración total tenga 10, 15 minutos, más o menos, ¿vale? Que sea un poco que descanse, que no lo fatigue mucho, pero que esté ahí, ¿vale? Y pues como recomendación o como última recomendación, yo lo que os aconsejo es que la tabla, ¿vale? La tabla, el tiempo de realización de la tabla, ¿vale? Tiempo total, sea similar, parecido o aproximado, ¿vale? A el tiempo que dura un partido de fútbol. Por ejemplo, si soy juvenil, pues yo sé que la tabla debe durar pues, unos 90 minutos. Si soy infantil, sé que la tabla tiene que durar como mínimo 70 minutos y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, no sé si tenéis alguna duda con el cardio, pero lo que es la tabla más o menos ya la hemos tocado un poco toda, ¿vale? Pues acá en México por lo menos no se divide en 4, entonces ese sería un cuestionamiento, solo para Vale. repasarlo. Sí, Acá solo se habla o solo solemos hablar de resistencia anaeróbica aláctica o sí. resistencia anaeróbica láctica y resistencia aeróbica, pero tú mencionaste potencia anaeróbica Sí, aláctica. sí, hay como 4, ¿vale? ¿Cómo va el orden que ustedes manejan allá en España? Sí, es como de menos a más. Seguramente en México estará, pero a lo mejor lo llamarán de otra forma, ¿eh? Es, mira, este donde yo tengo las manos hacia abajo, ¿vale? Todo esto es el ámbito aeróbico, ¿vale? Todo esto es aeróbico. Potencia aeróbica, capacidad aeróbica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tal como subimos, ¿vale? Al ámbito, ¿vale? Anaeróbico, va de menos a más, ¿vale? Las capacidades duran menos que las potencias, siempre, ¿vale? Pero dentro de lo láctico o aláctico, ¿vale? Entonces, la primera que tenemos es la capacidad anaeróbica láctica, 30-40 segundos, sustrato principal sigue siendo el azúcar o glucógeno, como quieras llamarlo, ¿vale? Y empieza el tema de pues, la lactosis o como quieras llamarla, ¿no? Del tema del lactato y demás, ¿vale? Después tenemos, por encima de ella tenemos la potencia anaeróbica láctica, ¿vale? Se engloba en capacidad y potencia láctica y después capacidad aquí y potencia aláctica, ¿vale? Entonces tenemos 4 para que lo entiendas así, 30-40 segundos, 20 segundos más o menos, 10-12 segundos, para que lo entiendas, 8-10, 10-12, depende del autor, ¿vale? Y la última son 4-6 segundos, ¿vale? Entonces, como resumen, ¿vale? Capacidad láctica, nos comemos lo de aeróbica, ¿vale? Anaeróbica, perdón. Capacidad láctica, potencia láctica. Capacidad aláctica, potencia aláctica, ¿vale? Y ya está, hay 4, ¿vale? Y eso es lo más importante a la hora de intentar trabajar los 4 espectros vamos a decir, de la manifestación bioenergética de los esfuerzos anaeróbicos, ¿vale? No sé si he respondido un poco a tu pregunta. Vale, perfecto, perfecto. Vale, entonces hasta aquí un poco la charla, ¿no? De las diferentes partes que debería de tener el trabajo en un futbolista confinado porque tiene COVID o por otra, no sé, porque tiene la varicela, por ejemplo, que también se puede dar, ¿vale? En estas etapas, ¿vale? No sé si Agustín, ¿tú quieres añadir algo? Pues no, simplemente complementar el que independientemente que utilicemos diferentes terminologías en los diferentes países, Sí, el trabajo suele ser el mismo. Entonces, exacto. si dominamos, como tú lo dices, la parte del por qué estamos haciendo las cosas, el cómo lo vamos a realizar, el darle el entendimiento de lo que hacemos. Ay, ya sé por qué rebota el sonido. Ah, no, ni idea. Ya. Vamos a tener mejores jugadores, mejor espectáculo en la cancha y básicamente sería esa situación. Ay, a ver, espera. No te preocupes. No te preocupes. Por eso no te preocupes, ¿vale? Listo, creo que ya. Vale. Y agradecerte otra vez. ¿Sí No pasa escuchas nada, el rebote del sonido? Sí, sí, yo sí.
Sí, pero no sé por qué. Yo como tengo los auriculares puestos, o sea, no se escucha nada. Ya, listo. Seguramente será tu dispositivo que va y viene y coge tu propio sonido y te lo rebota. Sí. Eh, no sé si tenga alguna pregunta de alguno de los que están conectados ahí que puedan participar. No sé, si alguien tiene una pregunta, ningún problema, ¿vale? Si no, tampoco pasa nada. Eso es que entonces que he explicado mejor de lo que yo pensaba. Eh, hola, hola Pau, ¿me escucha? Hola, ¿qué tal, Alan? Dime, cuéntame. Bueno, perdón por no encender la cámara, es que hay un problemita aquí y luego mi internet también un poquito desabasto, entonces nada más así con el puro micrófono. Nada, no te preocupes, dime, cuéntame. Bueno, hace rato escuchaba respecto a lo que es el movimiento articular, que no llegué a entender bien si lo aplicabas o no lo aplicabas. Yo según tengo entendido que, un ejemplo, si la sesión es muy temprano, creo que sí sería recomendable hacer lo que es el movimiento articular. No sé ahí, ¿qué opinas al respecto? Vale, yo el tema de movilidad articular la recomiendo para empezar y para acabar, pero sobre todo si no tienes mucho tiempo, que eso cuando formas parte de un cuerpo técnico y el entrenador te dice, vámonos, la suelo utilizar para acabar, ¿vale? Y hago una estrategia de recuperación de movilidad articular primero y foam roller después, ningún problema. O foam roller, ¿vale? Por el tema de que mejora, tal, y después la movilidad articular. No tengo problema, pero incluyo las dos, ¿vale? Sí que incluyo las dos. Sí que es verdad que para empezar estaría interesante, ¿vale? Porque así mejoras un poco el ADM, ¿vale? El ADM es la amplitud de movimiento y al final esto es muy importante porque si tú tienes un poco de mejora sensorio-motriz, ¿vale? En todo ese amplitud de movimiento, pues después entrenando serás mejor o como mínimo más eficiente. Y eso es muy bueno. Entonces, sí, responde a tu pregunta, yo sí que la usaría, pero si no puedo usarla antes y después, la usaría solo después, la verdad. Espero haber contestado a tu pregunta, Alan. Sí, 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 me queda un poquito más claro, pero sí, porque he escuchado de otros profes que luego mucho no, pues omiten esa parte de movimiento articular. Yo digo que, por ejemplo, dependiendo la hora que vayas a trabajar, ya va a ser donde si la aplicas o no la aplicas. Pero sí, todo bien. Sí, exacto. Creo que coincido contigo, creo que hay gente que la omite. Lo que no entiendo, no entenderé jamás es por qué la omiten, porque es una parte de. No me gusta llamarlo así, porque yo lo llamo activación, ¿vale? Pero para que lo entienda todo el mundo entiendo que es una buena estrategia de calentamiento, ¿vale? De warm-up. Entonces, yo lo haría. Si se puede, si dispones de tiempo, ¿por qué no? Vamos a hacerlo. Antes de un partido, la gente hace movilidad articular. ¿Por qué antes de un entrenamiento no? ¿Sabes? Siempre hay que preguntarse estas cositas. Yo lo haría. A veces me dejan, a veces no, ese es el problema. Pero por lo general, al menos he conseguido que siempre me dejen que hagan el foam roller y la movilidad articular al final. Al menos eso ya hemos avanzado mucho, que la verdad que está muy bien. No sé si Perfecto. alguien tiene alguna Y pregunta otra más. cosa que también Sí, omiten mucho, Alan, Pau, sí, dime. es la flexoelasticidad. Ahora ya no sé por qué lo dejan de lado. Apenas acabamos de tener una plática con un profe de España, incluso de hecho, y ya no, él decía, Sí. lo deja de lado de la parte del calentamiento, toda la parte del cuerpo de la sesión de entrenamiento y a veces, si tiene tiempo, lo deja para el final. Vale, yo ahí, yo en ese tema sí que me he formado mucho porque creo que es muy importante, muy importante. Me he comido muchas hojas de estudio científico porque creo que es el gran olvidado, pero hay que saber hacerlo, ¿vale? Y ahí es donde está la magia, ¿vale? De trabajar la flexibilidad, ¿vale? Porque, bueno, para recordarles a todos, flexibilidad es la capacidad de poder pues, estirar algo, etcétera, 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 ¿no? Y la elasticidad es la capacidad de un objeto o de una sustancia o de algo de volver a su estado normal, a basal, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay que mirar una cosa y es, yo cuando hago flexibilidad y antes de eso, otra vez, ¿qué, cómo y por qué? Es hago test al futbolista, ¿le hace falta tener más flexibilidad? Pues mira, hago un test de dorsiflexión, ¿vale? El test de dorsiflexión simplemente es una pared, pongo el pie aquí y la rodilla. Una vez toca la rodilla, ¿vale? Pues yo voy separando el pie.
¿vale? Entonces se han visto estudios científicos que diferencia de un pie con otro de más de 1,5 centímetros, 2 centímetros, hay un problema y ahí puede haber una lesión, ¿vale? Entonces, ¿ahí tengo que trabajar la flexibilidad? Sí, por supuesto que tengo que trabajar la flexibilidad, ¿vale? Ahora la cuestión es, ¿cómo? ¿Cómo trabajo la flexibilidad? Porque hay tipos de estiramientos para aburrir. Para aburrir. Estiramiento estático, estiramiento dinámico, PNF, pues no hay un montón, ¿vale? Entonces yo lo resumo en, de normal siempre hace falta un poco trabajar la flexibilidad, pero yo nunca jamás, y eso es una cosa que muchos autores coinciden, entonces lo doy por verdad verdadera, mundial y universal, nunca jamás estiraría al acabar una sesión de, de entrenamiento, ni partido, ni cosas así. ¿Por qué? Porque si yo tengo un papel, a ver si tengo aquí un papel y os lo voy a explicar exactamente. Mira, perfecto. Lo voy a explicar. Lo voy a explicar enseguida. Mirad. Profe, perdón. No Dime, escuché Alan. bien esa parte, que lo de que dijo que usted no aplicaría lo que es ejercicios de estiramientos después de un partido o entrenamiento. Sí, yo jamás estiraría después de ni de un entrenamiento ni de un partido. Yo, que va. Jamás, porque ya os lo estoy haciendo un dibujo para que lo veáis, ¿vale? A ver si ¿Va a me explicar sale. eso, Alan? Sí, ahora os lo explico. Mira, ahora lo explico y veréis cómo tiene sentido, ¿no? Tiene sentido, veréis. Pero para eso, claro, hay que saber un poco de anatomía, fisiología, etcétera, etcétera. Pero lo voy a explicar, veis que lo vais a entender enseguida. Vale, ya lo tengo aquí, vale, más o menos. Vale, ahí lo tenemos. Vean, esto es el músculo. A ver si se ve bien. Vale, esto es el músculo y las fibras, ¿vale? ¿Lo veis? Perfecto, esto es el músculo y las fibras, para que lo veáis. Sí, se ve. Vale, entonces el entrenamiento, ¿vale? Y el partido lo que hace es producir los puntos estos que veis, ¿vale? Los puntos blancos son el daño muscular que produce hacer pues, ejercicios reducidos, ejercicios de velocidad, ejercicios de fuerza, tal. ¿Vale? Entonces, ¿veis las líneas cómo están, no? Imaginaos que esos son el daño muscular. A partir de ahí yo quiero trabajar la flexibilidad, perfecto. Vamos a estirar después del entrenamiento, como quieras. ¡Pam! Se rompe. Se va a romper siempre un poquito más, ¿vale? Porque si os fijáis aquí, ¿vale? Si yo lo estiro, ¿vale? Imaginaos que hago más agujero para que lo entendáis, ¿vale? Imagínate que esto es un agujero normal de un músculo después de haber entrenado, ¿vale? No es tan bestia, pero para que lo entendáis, pues se produce daño muscular y eso es una cosa que hay que tener claro, ¿vale? El DOMS, el de Layet o no me acuerdo cuál era la muscular soreness, ¿vale? Que al final son agujetas. Vale, por las agujetas es esto, es daño muscular. Ya no son, como se decía antes, que eran cristales de ácido láctico, etcétera, etcétera. Eso era una barbaridad como una montaña de grande, ¿vale? Entonces, ¿ves que aquí hay una herida muscular? ¿Vale? A lo mejor el músculo no se llega a romper, ¿vale? Pero si yo sigo tirando, lo que pasa es que se hace más daño muscular. Y entonces esto, en vez de recuperar, imagínate, por lo normal, depende del esfuerzo, por ejemplo, ponte, no sé, 40 horas, imagínate, 40 horas de recuperación para estar perfecto. Esto lo que hace al estirar es que yo, en vez de tardar 40 horas, ¿ves cómo está la herida ahora? Pues tardo 42. Y si sigo estirando, pues se rompe un poco más. Y tardó 44. ¿Que tío, sigo estirando un poco más? Pues se rompe un poco más y tardo 46 y así sucesivamente. Entonces, esto lo que hace es, y esto es como consejo, ¿vale? Yo como pondría el entrenamiento de flexibilidad en días de no entrenamiento, de no partido, de no tabla, de no tal, ¿vale? Que el músculo esté entero, ¿vale? Que el músculo sea esto, que no tenga ninguna fisura, entonces tú lo estiras y se rompe, ¿vale? Pero es casi imposible que se produzca daño muscular o que este daño muscular, que eso es lo importante, que este daño muscular no sea grave, ¿vale? Porque al final lo que queremos es, entrenamos, imagínate, hemos jugado sábado, es lunes, ¿vale? Y vamos a entrenar más 2 MD. MD es match day, que es día de partido, ¿no? Vale, entrenamos, perfecto, tenemos parte del daño muscular del partido y parte del daño muscular del lunes, que aunque sea regenerativo, hace daño muscular. Vale, vamos a estirar. ¿Qué nos va a pasar? Que ese daño muscular se va a alargar, ¿vale? Y en vez de estar 20 horas para recuperar, voy a estar
23 horas para recuperar. Y eso es un problema, porque si tú estiras mucho y ahora mañana vuelves a estirar y lo alargas otra vez, vienes al miércoles, tienes daño muscular y en teoría tú tendrías que estar fresco para entrenar. Entonces ese es uno de los motivos por los que yo no les hago ejercicios de flexibilidad ni estiro después del entrenamiento, porque la flexibilidad como tal no mejora el riego sanguíneo, no mejora la circulación, no hace que tengas más oxígeno, vamos a decirlo así, en las piernas. Para eso prefiero foam roller y movilidad articular, que al final me dice, hostia, va, pues que la movilidad articular no es flexibilidad dinámica. Sí y no. ¿Sabes? Sí y no, porque tú cuando notas que hace tope, vuelves. Cuando notas que hace tope, vuelves. Entonces ahí tienes una contracción involuntaria, ¿vale? Tema de sistema parasimpático, otro día, ¿vale? Entonces lo que hacemos es que eso genere que la sangre vaya y vuelva, ¿vale? Y entonces vuelves a trabajar un poco la amplitud de movimiento, ¿vale? Con algo parecido a flexibilidad dinámica, ¿vale? Sin tener el problema de la flexibilidad y de trabajar ella, o sea, la flexibilidad de esta que os estoy comentando. Entonces, como resumen, yo sí que estiraría, pero nunca el mismo día de entrenar. A lo mejor al día siguiente tampoco sería, pero si tú le das 24 horas, seguramente el músculo se ha recuperado al 90% y esa flexibilidad que tú vas a trabajar no vas a tener problema, ¿vale? No sé si he contestado un poco a tu pregunta, Alan o Agustín, no sé cuál de los dos me ha hecho porque me he perdido, pero espero haberos contestado a la pregunta. Sí, 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 todo bien, todo en orden. Y en el caso de ese tipo de ejercicios serían al inicio. ¿En el caso de qué? Sí, la parte de la flexibilidad, flexoelasticidad que le decimos acá. Muy bien. ¿Cuándo Eh, la pondría? sí, exacto, porque teóricamente, bueno, depende también ahora, porque se ha puesto de moda algunos modelos como periodización táctica o microciclo estructurado, o si haces Sí, ATR y jalada y media. Bueno, no jalada y media, digamos, cada quien tiene su manera, su estilo, su librito. Y por sí, ejemplo, en periodización táctica, pues les dejan literalmente el día libre después del partido. sí, En otras circunstancias, a lo mejor citarías para hacer un regenerativo. Entonces sí. depende también de lo que tenga en mente el director técnico, pero mi pregunta para ti sería, ¿cuándo tú aplicarías flexoelasticidad? Te, Vale. te digo por qué. En mi caso, yo siempre hago flexoelasticidad durante toda mi sesión de entrenamiento y también en partidos, y en 5 años que dirigí nunca tuve un solo lesionado. Entonces, a mí me funcionó. También hay que tomar en cuenta las edades, porque eran edades juveniles, eso también Sí, ayuda muchísimo. ahí plastelina. Entonces, nada más yo cambiaba los tiempos, así como tú lo haces con la parte de la activación. Sí, Al inicio del calentamiento, yo lo que hacía de flexoelasticidad sí, eran solo 7 segundos. sí, está Ya bien. cuando iba a la mitad de la sesión de entrenamiento, Mm. eran 15 segundos, bueno, son 15 segundos lo que yo manejo, y al final, ya para, se supone, ayudar al músculo a la recuperación, hacía 20 segundos. Entonces lo que yo hacía era nada más aumentar la parte de los tiempos. Vale, a ver, ahí hay cositas que mirar. A ver, la primera, ¿vale? 7 segundos está bien. Yo, gran experto en flexibilidad, es Gerard Mora, un día charlando con él, tal, me dijo, Pau, si tienes que hacer flexibilidad, pues hacer flexibilidad al principio del entrenamiento, pero yo no le metería mucha caña por una simple razón. Y es, yo le metería estiramientos de 2-3 segundos como mucho. ¿Por qué? Porque al final, cuando tú elongas, ¿vale? Anatomía básica, ¿vale? El músculo está compuesto por vamos a decirlo así, ¿no? Dos partes lo más pequeñas posibles son la actina y la miosina, ¿vale? Y forman así, y se forman así, vamos a decirlo así, y así. ¿Vale? Entonces, cuando yo estiro, los puentes cruzados de la actina y la miosina, para que lo entiendas, como que se separan. Entonces, como que para hacer la misma fuerza que tú tienes o puedes desarrollar, necesitas más tiempo porque necesitas que esto se vuelva a acoplar y se vuelva a unir y se vuelva a hacer un puente cruzado. Entonces, yo lo haría en el principio de la sesión, sí, pero estiramientos de 2-3 segundos. Después, intrasesión, yo no lo haría porque, entre comillas, como que
impide la generación de fuerza, ¿no? Entonces, eso se correlaciona un poquito a lo mejor, ¿no? O sea, había que estudiarlo, ¿no? Se correlaciona con que tú no tengas lesiones, puede ser, pero el resultado de eso, sin darte cuenta, es que tenías seguramente a jugadores con menor capacidad de hacer fuerza que si no hubieras hecho tantos estiramientos. Seguramente irá por ahí. No me equivocaré mucho, pero irá por ahí la cosa. Entonces, a lo mejor tenías jugadores que eran 2 décimas de segundo más lentos, 2 décimas de segundo que tardaban más en hacer un cambio de dirección, que eso a la vista no se nota, pero en un cómputo de 90 minutos, que es el juvenil, va sumando 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,4 el otro, 0,3 el otro, tal. Tienes a jugadores en general, vamos a decirlo así, ¿no? Con capacidad funcional disminuida. Sí que es verdad que se les pueden lesionar menos, pero el precio que pagas es alto, que al final es un jugador, imagínate, tarda 0,2 en hacer un sprint, 0,2 en hacer un cambio de dirección y 0,2 en saltar. Tienes a un jugador que en una acción ha tardado un segundo más, casi, que el otro, que es su contrincante. Entonces dices, ostras, es que el otro es muy rápido. No, es que el otro ha hecho 0,2 segundos más rápido que el otro en todo. Y ahí es donde se notaría la diferencia seguramente. Y después, por sesión, lo que has comentado, realmente no está demostrado que los estiramientos ayuden a la recuperación muscular, porque al final, a grandes rasgos, lo que hace es una contracción, pero sostenida en el tiempo. Entonces esa sangre va y se queda. Entonces el nivel de litros, vamos a decirlo así, ¿no? El volumen de sangre que entra al músculo es mínimo. Entonces para eso es mejor la movilidad articular, contracciones involuntarias, lo que hemos comentado antes, ¿vale? El sistema parasimpático, y con eso lo que hacemos es mejorar la circulación. Eso lo combinas con un foam roller, y el foam roller tienes que entender que es como una mano y una esponja. La esponja es el músculo y la mano es el foam roller. Entonces cada vez que tú vas, la esponja exprime la sangre, que sería el músculo, ¿vale? El músculo exprime la sangre, y vuelve a llenarse de sangre oxigenada. Y eso cada vez que tú pasas el foam roller, combinado con una movilidad articular, tienes una recuperación estupenda. Entonces yo la flexibilidad sí que la trabajaría, pero solo para quien la necesite o para mantenerla. Y en intrasesión no la trabajaría, la verdad, por el tema de la fuerza, porque al final un deporte como el fútbol se basa en que tú seas más fuerte y como consecuencia de eso más rápido, mejor haciendo el cambio de dirección. Entonces eso como que te hace un poco más lento sin querer, ¿vale? En resumen, al principio de la sesión guay, pero 2-3 segundos por estiramiento, no más de 10 segundos a lo mejor haría yo, como mucho, ¿eh? No sé si he contestado un poco tu pregunta. Sí, cada quien, dicen por acá, bueno, decimos por acá en México, cada uno habla desde cómo le fue en el circo o Exacto. en su trinchera. Sí. Y yo lo que te puedo decir de esa experiencia que tuve, y por eso quiero regresar a la parte deportiva, Sí. es que el equipo, los equipos que llegamos a constituir, Sí. bueno, yo y el cuerpo técnico, siempre terminábamos desgastando a los otros equipos. Eso es Era bueno. una situación bastante, ¿cómo decirlo? Sí, Nos sorprendía positiva. mucho el que la resistencia, que estoy en contra del término porque no creo que exista la resistencia en el fútbol así como lo dice, si no es potencia, porque es trabajo sobre tiempo. Claro. Pero, o sea, en los términos que nos enseñan, ¿no? En la escuelita, resistencia, fuerza, velocidad. Exacto. Y a mí me gustaba mucho la parte del trabajo de resistencia y nos sacábamos a los equipos. La manera de trabajo es como te la platiqué y siempre nos felicitaban. Me llama mucho la atención porque todos los equipos contra los que nos enfrentábamos terminaban fundidos para el segundo tiempo y era donde usualmente ganábamos los partidos. Claro, sí, hay Entonces, estudios. Sí. también hay que considerar la edad, porque yo manejaba edades desde 13 años a 19 años, que Sí, ya de juegan infanto en la selección juvenil. Claro. profesional. Entonces, creo que ahí no se puede hacer un estudio como muy completo, porque los chavos, yo siempre lo digo por acá y a veces se enojan, Sí, hasta con unas papas te rinden. ¿Por qué? sí, Porque están en la edad en la que el metabolismo está a tope. claro. Pero, pues no sé, es la manera en la que trabajé y sí nos funcionó. Sí, Pero ahí, te digo, ahí cada quien habla desde su trinchera.
Claro, sí, hombre, claro, por supuesto, por supuesto. Yo ahí lo que te recomiendo es que mires estudios científicos tal cual, ¿vale? Gerard, ¿vale? Gerard, como Gerardo o algo parecido. Gerard Moras, ¿vale? Que es, para mí es uno de los mejores de flexibilidad, ¿vale? Entonces puede ser, pues ahí hay varios factores que se pueden dar por los que tú, por lo general, ibas bien. Simplemente una buena preparación física hace que tú seas mejor que el otro equipo. Y hay un estudio científico que decía que por lo general en las ligas de 90 minutos, ¿vale? 90 minutos, que es tu juvenil era 90 minutos, los equipos mejor trabajados solían marcar los goles a partir del 70, 60 y pico, 70. A mí me coincide, ¿vale? A mí me coincide y me va muy bien. Y ahí habría que mirar también tema de que te funcionó, seguramente porque harías una buena preparación física, pero a lo mejor si hubieras hecho menos flexibilidad, sí que es verdad que serían, o sea, seguramente eran más buenos, más eficientes, ¿vale? En todo el rango de movimiento, pero con la misma energía producían un pelín menos de fuerza. Entonces a lo mejor los podrías haber tenido más rápidos, pero eso ya es como conclusión de la ciencia que he leído, vamos, que yo al final siempre baso la ciencia porque es la que tiene la verdad casi absoluta, ¿no? Porque sí que es verdad que hay estudios científicos que están muy adulterados, ¿no? Como para sacarlo, yo voy a hacer esto y ya veremos después lo que me dicen, ¿no? Pero sí, va por ahí la cosa, no sé si te he contestado también un poquito. No, sí, complementando los conocimientos Ahí va, y la ahí vamos, experiencia, ¿no? De todo. exacto, ahí vamos. Y bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más o alguna cosa, no sé, por ejemplo, a ver, mira, Joshua, por ejemplo, a lo mejor, ¿qué te ha parecido la charla? ¿Tienes alguna pregunta? No sé si está, eso es verdad, que me he tirado a la piscina, pero no sé si está. Pero bueno, en general, si no hay nadie que tenga una pregunta, yo lo... Ah, sí que está, vale, sí que está, vale. Ah, perfecto, que sí, vale. Imagino que no le va el micro o lo que sea. Vale, no pasa nada. Nada, pues si alguien tiene alguna pregunta más, que la dispare y si no, pues bueno, yo ya estoy abierto. No levantan su manita. Vaya, pues he explicado bien, eso es bueno. Pues de antemano agradecerte el intercambio de información, ¿no? Digo, no es sencillo Sí, claro. hacerlo vía Zoom. Ay, este ruidito me tiene harto. Nada, no te preocupes, no te preocupes. El que hayas aceptado, ¿no? Con un par de desconocidos, estudiantes en verbes de preparadores físicos Bueno, y ojalá lleguéis muy compartir, la verdad lejos. es rico. Ojalá lleguéis muy lejos como preparador físico porque creo que es una profesión muy bonita que cuesta que se te valore y que al final solo los mejores llegan muy lejos, ¿no? Pero bueno, creo que nunca es tarde, sea dicha es buena y que si sueñas hoy, sueña mañana y sueña fuerte y sueña siempre, ¿no? Una cosa que me dijo y desde aquí le mando un saludo a mi madre que, bueno, que siempre ha confiado en mí y siempre confía en mí, Siempre. ¿sabes? Que al final es las grandes olvidadas son las madres y creo que son las que más apoyo nos brindan siempre, ¿no? Tanto moral como económico, que muchas veces es muy importante. Y que no sé si alguien tiene alguna Cuando pregunta, falta algo, que siempre están disparen. ahí. Y aunque no lo pidamos, ahí están. No sé cómo le Sí, hacen, sí, pero si se y saben, es enteran. incondicional, eso es verdad. Entonces, Pues no de sé. antemano, muchísimas gracias, Pau, por la charla. Seguimos en contacto, seguimos haciendo la actividad. La verdad es que me ha estado gustando y si tengo más, pues te invitaré. Y si no, pues a Claro que ver, sí. nos empezamos otra con el elástico que nos comentas. Claro que sí, cuando sea, lo que haga falta, ya lo sabes, que estoy por aquí y siempre dispuesto, pues bueno, a aportar un poquito más a la gente que quiera aprender y yo también aprender un poquito, ¿no? Que de estas charlas no solo aprenden los demás, sino yo también aprendo cositas nuevas. Así que nada, sin más, darte las gracias por la oportunidad y nada, espero verte algún día en un campo de fútbol. Ah, seguro que sí. La esperanza muere al último. Claro que sí. Pues nada, muchas gracias por todo, Agustín, y a los que habéis estado hasta el final, que he pegado una chapa importante. Pues Muchas muchísimas gracias, gracias, un abrazo desde profe México. Allí Agus. ya son noches, buenas noches.
Sí, así aquí ya es de noche, aquí ya es de noche. Nada, muchas gracias Agustín y Alan también a ti, ¿vale? Por las preguntas que nos has comentado, que al final creo que más de uno las podían tener, ¿vale? Y esto es muy importante. No, gracias, profe. Y Agus por la invitación y muy excelente charla, profe. Saludos. Cuídate, Alan. Pues nada, vamos hablando, Agustín. Y a todos, pues nada, gracias por haber estado. Nos vemos luego. Un abrazo. Cuidaros. Gracias. Adiós, Dios. Bravo, Pau, bravo.